Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder saludarlos y estar con ustedes en este nuevo servicio de caballeros. Hoy pues, como les digo, es un placer poder estar con ustedes. Esperemos que Dios derrame de su espíritu, de su presencia con nosotros para que podamos conectarnos a la palabra y tomar lo que Él nos quiera traer hoy. Em, pues hoy es un día maravilloso, es una noche linda, lluviosa. Espero que todos mis hermanos y hermanas se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a estar platicando, ¿verdad? De, de este tema para caballeros que es hombres dignos de imitar. Entonces, vamos a orar para dedicarle este momento al Señor y decirle: Cristo Jesús, Padre, dedicamos este espacio, dedicamos este medio, Padre, esta transmisión para ti, Cristo Jesús. Queremos que tú estés con nosotros, que podamos eh, transmitir, Señor, tu mensaje, que podamos conectar, Padre, con tu presencia, con tu espíritu, y que podamos estar todos juntos, Señor, conectados como hermanos, como congregación, como iglesia, Padre, y sobre todo que podamos seguir llevando tu palabra, tu mensaje, Padre, hacia la congregación, hacia las personas que hoy se vayan a conectar, y que puedas, Padre, seguir manifestando tu presencia, tu amor, Padre, tu misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Hombres dignos de imitar. Cuando nosotros pensamos hombres dignos de imitar, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que nosotros primero se nos viene a la mente? ¿Qué es imitar? ¿Verdad? Yo creo que podemos fácilmente confundir ese concepto con algunas otras cosas. Y es que nosotros conocemos, ¿verdad?, a personas, conocemos a personajes que admiramos mucho. Puede ser alguien que conozcamos como nuestro pastor, como a un hermano de la iglesia. eh, Podemos también querer admirar o imitar a una figura pública de otro país, o a un político, o a un deportista, etcétera, ¿verdad? Nosotros pues conocemos a muchas personas que podrían en algún momento ser personas de influencia para nosotros y creer que, que los queremos imitar. Pero es bien importante que aunque las personas sean, aunque el pastor, aunque el hermano, aunque las personas que conozcamos, nuestro tío, nuestros papás, tengan un buen testimonio, tengan un buen ejemplo del cual imitar, tenemos que saber que la persona que más deberíamos nosotros querer imitar es al Señor Jesús. Y Pablo dijo en una ocasión en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, ¿por qué digo que a veces se confunde este concepto? A veces pasa que confundimos el imitar con el ver. ¿Pero por qué? Dirán ustedes. A veces nosotros como hombres podemos a veces pensar que el ser digno de que nos vean es un ser digno que nos imiten. ¿Y a qué me refiero? Puede ser que nosotros en algún momento creamos que con las cosas que nosotros hacemos, o las cosas que nosotros tenemos, con las cosas que podemos llegar a tener, podemos hacer que las personas se fijen en nosotros, y que se fijen más en una forma en una forma material, más que de una forma de fondo espiritual. Y se podría decir que a veces, por ejemplo, nosotros venimos y compramos un carro último modelo, o compramos ropa de marca o cosas que en algún momento podría ser como una señal de enseñarle a alguien: mira, yo tengo esto. Y entonces viene la otra persona, y en vez de generar un tema de imitar, genera un tema así como que envidia, o puede llegar a pensar: bueno, si el vecino tiene eso, yo también lo quiero. O si el vecino, o si la persona que estoy viendo como referencia se compró la última televisión LED de 70 pulgadas,
entonces yo también quiero una en mi casa, y eso a veces podemos llegarlo a confundir con un tipo de imitación, pero realmente eso no es el concepto de imitar. Y entonces ahorita yo les haría la pregunta, ¿será que nuestra vida realmente es digna de imitar? ¿Nuestra vida como cristianos realmente es una vida que sirva de modelo para otras personas? Preguntémonos eso. Yo creo que es importante que nosotros nos sentemos a pensar y digamos nuestras actitudes como cristianos, como hermanos, como miembros de la congregación, son actitudes dignas de imitar para los demás. Y con esa pregunta nosotros podemos pensar y meditar en ver qué actitudes podríamos nosotros mejorar o qué aspectos de nuestras vidas podrían ser una oportunidad importante para convertirlas en el modelo que nosotros como cristianos queremos de ser testimonio para los demás. Y para ello hoy pues vamos a hablar, para ir conociendo de estas características o ir ampliando más sobre lo que nosotros como hombres deberíamos tener para poder ser dignos de imitar. Vamos a tomar dos ejemplos importantes que nos menciona la Biblia, y estos dos hombres son Timoteo y Epafrodito. Para ello vamos a ir viendo, estudiando en la palabra, a la luz de la palabra, quiénes son estas personas, qué hicieron y por qué su legado, o por qué su comportamiento y su trabajo los hacen unos hombres ejemplares, unos hombres que vivieron sus vidas caracterizadas por entregar un servicio a Dios, por dejar todo atrás para amar y servirle a Dios. Y para entrar ya a hablar de ellos, vamos a empezar con Timoteo. Timoteo, quien incluso después sería el sucesor, ¿verdad?, de Pablo, del apóstol Pablo, quien ya sabemos, pues, que mucho hemos escuchado ya de Pablo, que él, pues, él fue un misionero que cruzó mares, tierra, y llegó a muchos lugares para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de Dios. Entonces, vamos a comenzar viéndolo a él, y para ello vamos a buscar en Filipenses 2, del 19 al 30. Vamos a leer en Filipenses. Y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y vemos acá que en la palabra Pablo pues menciona características o cualidades importantes, ¿verdad?, que sobre Timoteo. Y una de ellas es que Timoteo, pues aquí menciona Pablo que tiene que no tiene a nadie más del mismo ánimo, o sea que es una persona de un ánimo constante. Recordemos que el hombre con doble ánimo o el hombre de un ánimo inconstante no va a llegar a ningún lado, no va a lograr cumplir con ningún objetivo. Por eso es importante mencionar esta cualidad que Pablo hizo ver, ¿verdad?, en Timoteo. Es importante verlo y estudiarlo, porque nosotros tenemos que imitar esa cualidad, tenemos que imitar el ser constantes, el tener un ánimo constante, una actitud constante. Y también, pues, si nosotros vemos en el versículo 21, ¿verdad?, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, aquí también hace otra diferencia entre Timoteo y las demás personas, que Timoteo era una persona entregada, y él buscaba solamente los propósitos de Jesús, buscaba hacer solamente la voluntad de Dios, y la sobreponía sobre la de él, ¿verdad? Si él en algún momento tenía algún interés personal, pero se entreponía o hacía o interrumpía algo de Dios, lo dejaba atrás. Y esa es otra cualidad importante que tenemos que tener todos nosotros como hombres de Dios, y eso lo hace una cualidad
de Timoteo para ser digno de imitar. Y recordemos también que Timoteo, pues, fue un joven, ¿verdad? Que desde muy temprana edad, él siguió a Pablo, se fue, dejó su hogar, dejó su casa, su comodidad con su mamá, con su familia, y decidió dejar todo eso para seguir un camino que muy probablemente él sabía que iba a traer cosas desconocidas, que iba a traer retos, que iba a traer peligros, y aún así, ¿verdad? Él lo dejó y con todo su corazón siguió sirviendo y siguió apoyando a Pablo, quien al final pues lo tomó como uno de sus, como uno, o su mejor discípulo, mejor dicho, porque realmente él, como lo dice en la palabra, pues, o sea, no tengo a nadie más como él, a alguien más con el ánimo de él, con esa constancia como la de él. Entonces, Pablo lo identificó, ¿verdad? Y lo dice muy claramente, y lo podemos ver otra vez en la palabra. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que Timoteo, pues al final se ganó ese cariño de Pablo, esa confianza de Pablo para que él pueda decírselo, ¿verdad? Como en este caso lo está diciendo la iglesia de Filipos, ¿verdad? De Filipos, porque le dice que no hay nadie como él, y por eso lo está mandando para que él esté tranquilo, ¿verdad? Pablo se queda tranquilo al saber de que enviando a Timoteo hacia estas personas, pues él iba a descansar y saber que envió a una persona fiel y que es apreciada no solo por él, sino por todas las personas que lo conocían, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos pensar, cómo fue que Timoteo se ganó esta reputación? No fue por casualidad. Realmente él se la ganó porque él era un hombre muy trabajador, era un joven muy constante, humilde, y sobre todo se lo ganó por aguantar fielmente las pruebas. Entonces, esto es un claro ejemplo de que si nosotros siempre dejamos a Cristo, ¿verdad?, como nuestro principal aspecto de nuestras vidas, seguramente nosotros vamos a dejar todo un camino, todo un legado, toda una imagen, ¿verdad?, de hombre digno de imitar. Y por eso es importante que nosotros conozcamos lo que ha hecho Timoteo, cómo Pablo se refiere de él, ¿verdad? Se refiere a él, y poder nosotros imitar esas cualidades, esos aspectos, y ser como él, ¿verdad? Son esos aspectos que nosotros tenemos que conocer y aprender y poner en práctica, ¿verdad? También dice, se interesaba sinceramente en el bienestar de las personas, ¿verdad? Esas cosas son importantes para que nosotros como hombres podamos dar esa señal de que nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, por nuestra familia, por las personas allegadas, por el bienestar de todas las personas de la congregación, de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces eso es algo importante que nosotros tenemos que aprender y ver, y que es algo que nos deja muy claro Timoteo. Luego la siguiente persona que les dije que íbamos a platicar es de Epafrodito, ¿verdad?, que está también en este mismo pasaje de la Biblia, y fue otro discípulo de Pablo. Entonces, para ello vamos a leer siempre en Filipenses 2, del 25 al 30. Y dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues que en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Interesante, ¿verdad?, cómo Pablo también se expresa de Epafrodito, y qué bonito ver
que alguien, nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro pastor o alguien que nos conoce se refiera a nosotros de esa forma. Es un logro, ¿verdad? Es realmente un logro y es a eso donde tenemos que llegar nosotros como hombres, caballeros, a que las personas se puedan referir a nosotros como hombres de cualidades, como hombres de comportamiento, de actitud, que somos ejemplos no solo para nuestra familia, sino para toda la sociedad en general, para la congregación, para la iglesia. Y es importante ver cómo Pablo se refiere aquí en este pasaje a Epafrodito. Si leemos el versículo 25 del capítulo 2 de Filipenses, nuevamente decimos: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Imagínense, mi hermano. Nosotros como congregación no decimos hermanos, ¿verdad? Hermano por acá. Pero acá yo veo en este versículo, en este pasaje, que Pablo se refiere a él como un hermano, diciendo, o sea, es como mi sangre, ¿verdad? Es como, le da un significado que trasciende, y se puede ver cómo Pablo puede decir, aparte tenemos nuestro mismo Padre, el Padre Celestial, ¿verdad? Pero también se siente como un hermano de sangre y hermanos, ¿verdad? De fe, como también nosotros lo somos, hermanos. Entonces es importante cómo Pablo se refiere a él, y colaborador. Nosotros, ¿será que somos colaboradores? Muchas veces puede ser que sí, puede ser que no. Nos hemos topado, ¿verdad?, con situaciones en la iglesia, en el trabajo, en todos lados, en donde probablemente veamos a personas, o incluso nosotros nos comportemos de una manera no muy colaboradora. Y esto es algo que Pablo le dice a Epafrodito: es mi hermano, es colaborador. No se nos debe olvidar, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos del ministerio, cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros no somos colaboradores del hombre. Con las cosas que hacemos en la iglesia, con lo que cualquier mínima actividad que nosotros hagamos para colaborar a la iglesia, no estamos colaborando con el hermano pastor, no estamos colaborando con el líder de jóvenes, con el líder de caballeros, con los pastores de caballeros. No, nosotros con el pastor de jóvenes, no, estamos colaborando con Dios, con Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro eso, porque eso nos ayuda a enfocar y a saber que lo que hacemos no es que lo vayamos a hacer por algo terrenal o con una dimensión física y emocional del momento, sino que lo estamos haciendo con algo que trasciende hacia la eternidad, hacia Dios, hacia el cielo. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, que por lo tanto, si nosotros no colaboramos en la obra de Dios, no le estamos colaborando a Dios. Y déjeme decirle, hermano, que colaborarle a Dios es una gran bendición, es la mayor bendición. Entonces sí tenemos que ser colaboradores. Si alguien nos pide un favor, si alguien nos pide una ayuda, una colaboración para la iglesia, hagámosla con todo nuestro corazón, porque estas personas de las que hoy estoy hablando, como Timoteo y como Epafrodito, estas personas son personas que dejaron todo por servirle a Dios, que aunque, como bien dice aquí, ¿verdad?, que él estuvo enfermo, Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Imagínense, y aún así lo estaba enviando, porque en este pasaje, en este momento de la historia, Pablo les estaba diciendo a la iglesia que lo iba a enviar para que sus corazones se alegraran de verlo, ¿verdad? Porque él había estado enfermo, pero ya no más, que Dios había tenido misericordia de él, ¿verdad? Y que lo mandaba porque era una persona colaboradora, porque era su hermano, porque era un servidor, porque era un compañero de milicia. Imagínense que Pablo, el apóstol, se refiriera a Epafrodito como de esta forma. Es increíble, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros ganarnos eso también. Tenemos que nosotros ganarnos el que se refieran a nosotros así también, y que lleguemos a ser entonces a ser hombres dignos de seguir, de imitar. Entonces, como dice el mensaje central de esta prédica, ¿verdad?, que tenemos que ser hombres dignos de imitar, así como lo fue una vez
Pablo incluso fue un servidor, un misionero que, o sea, dio su vida para el servicio de Cristo y se le inculcó a estos dos discípulos, ¿verdad? De los que estamos hablando hoy, que son Timoteo y Epafrodito, quienes también llegaron a continuar el servicio, a ser llamados, ¿verdad? Compañeros de milicia por él, ¿verdad? Y esto sí es algo que realmente nosotros tenemos que tener bastante claros, que es un compañero de milicia. O sea, es alguien que de veras está dispuesto a acompañarte, no importa dónde. No importa si vas a pasar hambre, no importa si vas a pasar frío, no importa si vas a pasar dolor, si vas a sufrir. Ese es un compañero de milicia que no importando la circunstancia va a estar ahí acuerpando. Entonces nosotros como hermanos, como hombres que somos, vamos a predicar, vamos a dar un buen testimonio siendo así, ¿verdad? Siendo compañeros de milicia, siendo servidores a Dios, servidores a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y de esa forma nosotros vamos a llegar con humildad, ¿verdad? Sobre todo a ser ejemplo, a aprender y a poner en práctica estas cualidades que nos enseñan tantos personajes en la Biblia, tantos discípulos, tantos apóstoles que nos ponen, tantas personas que están en los relatos de la Biblia, que Dios pone ahí, que Dios usó para llegar a tener tantos logros, tantas cosas. Entonces, estas personas nos dejaron una gran cantidad, una gran gama, un gran reparto, un gran registro de actitudes, de cualidades, de formas de actuar que nosotros tenemos que tomar, aprender y poner en práctica, ¿verdad? Como hoy lo estamos viendo con Epafrodito y con Timoteo. Entonces, tenemos que ser colaboradores, tenemos que ser servidores. ¿Qué es servir, verdad? O sea, al final no nos podemos olvidar de eso. Nosotros, por muy hombres o por muy, digamos, que sintamos que, no, que yo soy el hombre, que yo soy el jefe del hogar o el jefe de donde sea, incluso podemos llegar a ser jefes en alguna empresa, en algún lugar, nosotros tenemos que servir y servir hasta a cualquier persona, en cualquier puesto, en cualquier situación. Dios se va a agradar de eso y tenemos que tener esa actitud también y debemos hacerlo donde Él nos pone, ¿verdad? Puede ser en cualquier ministerio, en cualquier situación, en cualquier tema donde Dios nos ponga, ahí tenemos que hacerlo. Epafrodito lo sabía que Dios lo había puesto para que le sirviera a Pablo, ¿verdad? Así que no es en donde nosotros queramos. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que nosotros nos ponen a servir o a trabajar o a colaborar con una persona que tal vez nos ha hecho mal o con una persona que tal vez no ha sido la mejor persona con nosotros y muchas veces eso podría llegar a estancarnos o a poner nosotros algún prejuicio y decir, no, aquí no voy a poder funcionar, aquí no lo voy a poder hacer. Eso, créanme, hermanos, en comparación a lo que hicieron Timoteo, Pablo y Epafrodito, no es nada. O sea, realmente nosotros tenemos que lograr tener esa resiliencia, aprender, ¿verdad?, a ser humildes, a poner antes a Dios, como les decía, ¿verdad? Nosotros no estamos sirviendo, no estamos colaborando con el hombre, sino que a Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es uno de las grandes cualidades que tuvo Epafrodito, y que tenemos que saber, ¿verdad? Que él, pues al final nos deja un gran ejemplo y es que su corona realmente no está puesta aquí en la tierra, ¿verdad? Su logro, su cometido final, o sea, ¿por qué es que nosotros podemos ver a Epafrodito como un hombre digno de imitar? Es porque su corona estaba puesta en el cielo, en Cristo, el autor y mayor y consumidor de nuestra fe. Y por eso tenemos que tener claro que, aunque no tengamos nosotros en este momento todas estas cualidades, tenemos que llegarlas a tener, tenemos que aprenderlas, tenemos que desarrollarlas, porque nada viene de cero con nosotros, ¿verdad? O sea, no nacemos siendo así, realmente lo aprendemos. Y qué mejor aprenderlo en el camino de Dios, aprendiéndolo de las personas que tenemos cerca, de nuestros líderes, y sobre todo aprendiéndolo de Jesús, nuestro Dios, el que dio la vida por nosotros, el que hizo el sacrificio máximo para que nosotros podamos ser salvos. Así que, mis hermanos, yo pues hoy les quería hablar de estos dos
de estos dos hombres dignos de imitar que nos dejaron una gran cantidad de ejemplo, ¿verdad? Y que están en la Biblia y que Pablo los menciona y él declara pues que ellos son realmente dignos de imitar. Entonces nosotros tenemos que meditar en eso. ¿Somos nosotros hombres dignos de imitar? ¿Somos nosotros suficientemente hombres dignos de imitar para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestra esposa, para nuestros hermanos, para nuestro vecino? Pensemos en ello y si tal vez hay alguna cosa que podamos mejorar, entonces tomemos estas actitudes que vimos hoy, que estudiamos hoy, que vimos a la luz de las Sagradas Escrituras y que vemos pues que aunque estos son solo dos personajes de los que estamos estudiando, hay muchos más que podríamos nosotros, si queremos adentrarnos más y saber qué es lo que tenemos que aprender como hombres. Por ejemplo, podemos pensar también en Moisés, podemos ver su historia, podemos ver a Moisés, y a Josué, a Elías, a Eliseo, a Jesús, a los apóstoles, ¿verdad? A Pablo en sí, ¿verdad? Que también fue un gran misionero que pasó tantas cosas para que los gentiles tuvieran la palabra de Dios y fue incluso como levantó, ¿verdad?, a estos grandes discípulos que estamos viendo hoy. Así que, hermano, yo hoy pues les dejo este mensaje, esta palabra, estas cualidades que vimos hoy. Espero que podamos ver hacia adentro, hacia nosotros, y que podamos nosotros decir, Señor, mira, yo tengo este aspecto en el cual necesito desarrollarlo más. Tal vez me cuesta servir con esta persona. Tenemos que dejar todo atrás, porque la verdad es que Dios se glorifica más en nuestro servicio cuando es en las pruebas, cuando lo hacemos en las pruebas, cuando lo hacemos con las situaciones difíciles, ¿verdad? Yo no creo que Timoteo o Pablo desmayasen aunque tuvieran grandes adversidades. En cambio, nosotros puede ser que en algún momento tengamos algún problema económico, algún problema de salud, alguna situación que nos ponga realmente a tambalear y digamos, Señor, de verdad yo no lo logro pasar. Pensemos en estas personas que estuvieron muchas veces al borde de la muerte, que fueron apedreados, que sufrieron una N cantidad de cosas, y que aún así ellos se levantaban y decían, no, yo sigo mientras tengo vida, ¿verdad? Sirviendo a Dios, sirviendo a las iglesias, sirviendo a las personas, porque para eso fui llamado, para eso fue que Dios me comisionó, ¿verdad? Entonces, hermano, tú y yo tenemos un gran reto, tenemos un gran privilegio también, que es servirle a Dios y sobre todo levantar una reputación, levantar una actitud y un comportamiento que sea digno de imitar. Amén. Entonces, eso era el mensaje que tenía para ustedes hoy. Espero que estemos dispuestos a darlo todo por el Señor y a servir, ¿verdad? Como hombres que somos, y poner el ejemplo en nuestras familias. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos que vivir agradando a Dios, y todo lo demás va a venir, ¿verdad? Nuestra familia nos va a ver, nos va a querer imitar, pero sí va a ser importante que nosotros sigamos los caminos de Dios y pongamos a Jehová, a nuestro Dios, ante todo. Así que es un gusto, hermanos, poder saludarlos. Espero que se encuentren todos muy bien. Esperamos ya también, incluso con las situaciones que se están dando ya con el país, que en algún momento, pues, si Dios lo quiere, ¿verdad?, la situación mejore y podamos vernos presencialmente, pero de lo contrario siempre sigue siendo un placer poder llegar a ustedes a través de este medio. Le agradezco mucho al pastor Douglas por el espacio que me da hoy para poder traerles esta palabra, y en el nombre de Jesús dedicamos el resto de la noche, el resto de nuestra noche y el día para que Dios se siga glorificando con nosotros. Amén. Es un gusto saludarlos. Feliz noche.